Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy veremos el currículo y las TIC. Pero antes que nada, quiero hacer un repaso de la clase anterior acerca de los enfoques transversales, es decir, valores y actitudes. Enfoques como la interculturalidad, los derechos humanos, la intergeneracionalidad, el género, la territorialidad y también otros como la parte ambiental, la orientación y el bien común, la parte inclusiva o atención a la diversidad de género y la búsqueda de la excelencia. Todos ellos conforman realmente modelos de comportamiento. Es importante que a través de estos modelos de comportamiento nosotros demostremos valores y actitudes que van a servir en el día a día de nuestra escuela. Día a día de parte y parte de todos los actores de la educación, padres, familias, estudiantes, docentes y, por qué no decir, las autoridades. Pero para aquello debemos introducirnos al mundo de las TIC, es decir, las nuevas competencias que son esenciales en el siglo XXI. Con ellos tenemos, por ejemplo, que tratamos acerca de los estándares de evaluaciones y valoraciones, currículo de instrucción, desarrollo profesional, ambiente de aprendizaje. Para aquello es importante primero establecer que el conocimiento que se genera aquí es para la vida, que las competencias de aprendizaje e innovación se aplican en cada una de las áreas, que las asignaturas curriculares y básicas del siglo XXI están dadas en función de las TIC, que las competencias y el manejo de la información y de los medios de TIC deben ir intrínsecamente relacionados con un buen currículo. No es raro ver escenas como la que estamos viendo, los niños con la tecnología y con una gran capacidad de asimilar por sí solos, autónomamente, ya que ellos son nativos digitales, porque aprenden fuera de la escuela, fuera de las aulas e incorporan nuevos conceptos de aprendizaje. Una mirada sistemática de escuela como la que tenemos ahí, escenarios o ambientes como laboratorio de ciencia, aulas, biblioteca, laboratorio de computación, comunidad, aulas de secundaria, etc. Escenarios que van cada uno de la mano, y además se complementa con actividades extracurriculares, como es el arte, la música y otras temáticas más. En la lámina que ustedes ven ahí, les presento la rueda de Pedagogic, que no es otra cosa que la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, que está dividido por cada una de las competencias que el estudiante debe generar a través de las actividades que se realizan en el aula. Aquí vamos a crear, recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar cada una de las actividades relacionadas con las TIC. Tenemos que se maneja con tres situaciones. La primera, cuáles son los verbos que se deben emplear para poder generar en el currículo las actividades que me permitan a mí describir cuál es la forma con la que voy a llegar al estudiante. Además, me establece cuáles son las posibles apps o las posibles herramientas tecnológicas para lograr este cometido. He dividido la rueda de la taxonomía de Bloom, en las diferentes partes para poder explicar mejor. Ahí tenemos crear. Podemos utilizar verbos como crear, hipotezar, producir, transformar, sugerir, componer, explicar, producir, imaginar, diseñar, etc. Que obviamente van a desembocar en actividades como la de videojuegos, como edición de video, podcasting, presentación multimedia, guiones, redactar, cantar, blog, cómic, etc. Y ahí nos muestra cada una de las aplicaciones, WordPress, Pressing, Aurasma, entre otras, que nos va a permitir a nosotros crear un contenido multimedia. Tenemos recordar y comprender. Cuando tenemos la fase de recordar y comprender, también podemos utilizar verbos como los que vemos ahí en pantalla. Parafrasear, inferir, sumar, describir, recuperar, explicar, parear, encontrar, identificar, localizar, alinear, clasificar, ejemplificar, interpretar, entre otros verbos. Actividades como listar, apuntar, nombrar, resaltar, mapear, organizar, blog,
proceso de texto, socializar, marca, suscribirse, etc. Y ahí tenemos las apps que están justamente siendo utilizadas para este cometido. Facebook, Google Share, Boom, Twitter, entre otras apps que me permiten a mí recordar y comprender estos contenidos multimedia. En la parte de evaluar tenemos verbos como relacionar, concluir, justificar, rango, juzgar, debatir, conferenciar, ayudar, decidir, priorizar, evaluar, colaborar, animar, moderar, entre otros verbos que se utilizan para esta fase o etapa. Actividades como crítica, evaluación, opinión, juicio, noticia, hipótesis, entrevista, entre otras actividades que son propias de este tipo o esta fase que es el evaluar. Porque evaluar no es otra cosa que controlar si se ha cumplido cada una de las fases anteriores. Aplicaciones como las que vemos ahí como Skype, Notabel, Evernote, entre otras que nosotros nos permite, Edmodo, Google Maps, nos permite evaluar si realmente hubo o no la captación de la enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes y docentes. Aplicar, verbos como ejecutar, editar, implementar, simular, comparar, subir, enseñar, entre otros verbos que nos permiten realizar todas esas actividades que están ahí, como editar, crear videos, demostrar, presentar, entrevistar, mapeo, simulación, recolectar, etc. Y aplicaciones, apps como las que vemos ahí, como Articulate, como QuickVoice, como Google Docs, entre otras aplicaciones que nos permiten a nosotros aplicar el conocimiento que hemos adquirido en las aulas con nuestros docentes. En pantalla se muestra un modelo para integrar la TIC en la educación. Vemos un pentágono donde están los ambientes de aprendizaje, ¿no?, que son enriquecidos por TIC. Desde la parte de la cabeza direccional de la institución, donde se ejerce liderazgo, estructura institucional y cultura institucional. Tenemos los recursos digitales como son los software y los recursos web. La infraestructura TIC, hardware, conectividad y soporte técnico. Los docentes de otras áreas como son las competencias docentes, las estrategias pedagógicas, la competencia de integración. Coordinaciones y docencia TIC que nos permiten enseñar y comprender justamente el manejo de la tecnología de información y comunicación. Las aulas equipadas son así ahora, llenas de ordenadores con pizarras inteligentes, proyección y todo basado en la tecnología, casi todo digital. Componentes de la política de la institución educativa nos permite a nosotros entender por qué hay resistencia, ¿no?, de los docentes de generación X que se resisten o se niegan a utilizar la tecnología. Justamente porque les cuesta entender y comprender cómo nosotros se canaliza a través de un medio tecnológico la información. Pero esto genera un compromiso y desarrolla todo un país cuando se aplica con un modelo pedagógico correcto como política de Estado. De ahí que la industria de contenido ha sido muy buena en los últimos 20 años, porque se han generado competencias en los docentes, contenido, infraestructura, soporte técnico, currículo, modelo pedagógico, liderazgo directivo, evaluación y entre otros conceptos. Les dejo una reflexión, chicos. En las escuelas ineficaces que carecen de ciertas buenas prácticas de trabajo, no es la mejor la que tiene la tecnología, sino que la que incrementa sus aprendizajes a través de los computadores en las escuelas para mejorar los resultados. Entre las actividades autónomas tenemos ahí redactar actividades utilizando los verbos en la rueda de Pedagogic, la que vimos en cada una de sus fases. Aplicar actividades formativas en la microplanificación utilizando la TIC. Recordar, la rueda de Pedagogic de la taxonomía de Bloom nos da la pauta para ver qué verbos utilizamos en la microplanificación, cuáles son las actividades que vamos a emplear y cuáles son los apps que nos van a permitir lograr el objetivo de aprendizaje. Además, reflexionar si la gamificación en el aula contribuye al aprendizaje autónomo del estudiante. Estimados chicos, tengan ustedes muy buena tarde. Recordar, revisar la plataforma Moodle con todas las actividades que están programadas para el día de mañana. Los dejo, chicos, que pasen bien. Muchas gracias.